Sí, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Muy buen día otra vez, tengan todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Estela González, soy director de canales en Kaspersky y a nombre de todos mis compañeros, doy la más cordial bienvenida a nuestro Kaspersky Cyberbond. Como ustedes recordarán, esta es una serie de webinars que estamos preparando para todos ustedes, nuestros socios, nuestros clientes, nuestros prospectos, para que podamos apoyarles en todo lo que es la elaboración de una estrategia de ciberseguridad. Con esta serie de webinars que estamos haciendo los viernes cada 15 días, pretendemos ubicarles, ayudarles a ubicarlos donde están en cuanto a su estrategia en la cómo jugar a la ofensiva, cómo jugar a la defensiva y finalmente poder realizar un playbook que nos permita poder hacer frente a los encuentros que nos esperen. Quiero presentarles a mis compañeros speakers. Con nosotros va a estar Víctor Espinosa, Sales Engineer para la región Bajío en México, y también nos acompaña Francisco Soto, Pre-Sales Engineer para la región Norte. Otra vez estamos muy contentos de tenerlos aquí, esperamos que les sea de utilidad. Vamos a estar recibiendo todas sus preguntas mediante el chat está en el control de la aplicación, ahí está el panel del chat y ahí por ahí vamos a estar contestando todas sus preguntas. Entonces, si no tenemos alguna otra cosa que comentar, vamos a dar inicio. Les dejo la palabra a Víctor y Paquito. Muchas gracias, Estela, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, hoy nos toca jugar a la ofensiva, a la parte divertida. La semana pasada por ahí nuestros compañeros Marco y Víctor platicaron un poquito de play defense, pero bueno, ahora vamos a platicar de la parte cara del fútbol americano, la parte de la ofensiva. ¿Qué tal, Víctor? Nos acompaña con nosotros el legendario Víctor Espinosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, déjenme les platico un poco de por qué empecé o por qué le voy a los Osos de Chicago. Me tocó por ahí hacer mi primaria en Venezuela. Voy a aventanear un poquito mi edad. A lo mejor las canas aquí en la cámara no se alcanzan a ver tanto, pero ya tengo algunos ayeres. Y me tocó, como les decía, me tocó hacer mi primaria en Venezuela. Y cuando en Venezuela, bueno, realmente es un país beisbolero, ¿verdad? La parte del fútbol americano no se conoce. Y cuando regresamos a México, bueno, pues resulta que los Osos de Chicago eran el mejor equipo de la NFL en aquel entonces. Y de hecho ganaron el Super Bowl en aquella ocasión, 46-10 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Desafortunadamente en aquel entonces no jugaba Tom Brady. Me hubiera gustado que le hubiéramos puesto una paliza de ese tamaño. Pero bueno, en aquel entonces ese marcador de 46-10 fue el marcador más abultado en un Super Bowl, ¿no? En la parte de la ofensiva, hablando de jugar a la ofensiva. Un poquito de qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, pues en la parte ofensiva vamos a hablar de inteligencia de amenazas. Y hay un concepto en el fútbol americano que se llama jugador franquicia. Y vamos a hacer una analogía con algunos servicios que se pueden denominar como jugadores franquicia. A grandes rasgos, esa va a ser la temática de la plática del día de hoy para jugar a la ofensiva. El juego del fútbol americano ha cambiado a través del tiempo. Recordemos que el fútbol americano tiene sus orígenes en el rugby. Es un deporte que también se juega con una pelota ovoidal, si es que se le puede llamar pelota, un balón. Y antes de 1906 se jugaba con puras carreras, con puras corridas. Pero en 1906 decidieron incorporar el pase, ¿verdad? En aquel entonces había detractores porque decían que el juego se iba a volver menos físico, entonces que iba a perder su esencia el deporte. Parece que, digo, no podría decir que se equivocaron. Lo que sí es un hecho es de que el deporte se hizo muchísimo más espectacular, la gente lo adoptó de una mejor manera, ¿no? Y haciendo una analogía con el entorno de ciberseguridad, bueno, pues significa que podemos hacer cambios, ¿no? En la forma que rutinariamente nos protegemos, en la que aseguramos nuestros assets dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Y podemos fungir incluso hasta como quarterbacks.
desde el punto de vista de la protección, ¿no? Y como quarterback, como el mariscal de campo de nuestros equipos de ciberseguridad. Algo pasó aquí con la presentación. Muy bien, regresemos. Podemos buscar de alguna manera, como hacen los equipos de la NFL, buscar alternativas a los desafíos que nos presentan o los retos que se nos presentan en ciberseguridad. Y en este slide está muy interesante, es por qué los incidentes cibernéticos tienen éxito. Uno de los puntos interesantes es que a veces llegamos demasiado tarde, ¿no? Es decir, el concepto o el tema de tapamos el pozo ya que el niño está ahogado. O sea, ya que tenemos un incidente de ciberseguridad, entonces ahora sí podemos instalamos todos los controles necesarios o requeridos a la mayor cantidad de controles, ¿no? Entonces, reaccionamos demasiado tarde. Otro punto interesante es de que a veces tenemos tantas tecnologías, tantos diferentes elementos de ciberseguridad, controles, pero los tenemos de manera dispar, no están entrelazados, no tenemos una automatización, ni también incluso hasta una escasa inteligencia, ¿no? del entorno de ciberseguridad. Y hace poco platicaba con unos clientes en un evento que hice en Tampico, y la principal preocupación de los clientes es, oye, y si tengo un incidente de ciberseguridad, ¿cómo Kaspersky me puede ayudar? Eso nos da una vista de que los clientes también, de alguna manera, no están o no tienen un equipo de ciberseguridad especializado, ¿no? Sabemos que la gente de ciberseguridad, la especialización en ciberseguridad es escasa y es costosa. Y entonces, por ahí existe la petición o la solicitud, ¿cómo Kaspersky me puede ayudar? O cómo los especialistas de Kaspersky me pueden ayudar para tener un plan alternativo en caso de que tenga un incidente de ciberseguridad. Y al no contar con estos tres enfoques y cuando tenemos un incidente de ciberseguridad, pues las consecuencias son altamente costosas, ¿no? Por ahí en algunos estadísticos que hemos hecho en la organización, bueno, pues vemos que normalmente un incidente de ciberseguridad en una empresa grande, llamémosle de más de 1,500 nodos, pudiera representar hasta $1,000,000 en gastos, ¿no? Entre los gastos propios de la información que se perdió, los consultores externos que tuvimos que contratar, los consultores externos que tuvimos que contratar para la remediación y los nuevos controles de seguridad que vamos a tener que implementar. Entonces, pues realmente hay un riesgo importante para las organizaciones en caso de no actuar de una manera proactiva. Haciendo una analogía con el fútbol americano, los equipos de fútbol americano cuentan con equipos de investigación que hacen análisis de cada una de las jugadas de los adversarios, con el fin de obtener o de detectar cuáles son los puntos débiles y conocer precisamente a detalle cuáles son las técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan para poder realizar un grupo de jugadas. Y el resultado, por ejemplo, de esa investigación de inteligencia, de este grupo de inteligencia de cada uno de los equipos, pues es algo como esto, ¿no? Este es un esquema de una defensa llamada Tampa 2. Esta defensa la utilizaron los Osos de Chicago en el 2006 cuando llegaron al Super Bowl. Desafortunadamente perdimos contra los Colts de Indianápolis. Esta defensa es una defensa basada en zona. Como pueden ver, los circulitos en blanco son las zonas que deben cubrir cada uno de los jugadores. Y cuando tenemos esta inteligencia, o sea, si el quarterback del equipo ofensivo es capaz de detectar que la formación es una formación de este tipo, entonces puede, por ejemplo, mandar una jugada de engaño con el corredor para congelar a los linebackers y aprovechar un área de 15 yardas detrás de ellos, entre los linebackers y los safeties, y poder tener una jugada bastante exitosa. Entonces, ¿a dónde voy con esto?
Si nosotros tenemos inteligencia de cómo operan los actores de los atacantes, los cibercriminales, definitivamente que podemos, de alguna manera proactiva, poder contrarrestar los ataques que nos están haciendo. Y entonces podemos hacer nuestra serie de jugadas ofensivas y diseñar jugadas ofensivas en relación a esas técnicas, tácticas y procedimientos. ¿Qué tipo de inteligencia de amenazas tenemos? Podemos empezar, por ejemplo, por la parte operacional, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, en Kaspersky contamos con nuestro grupo de investigación y análisis, el GREAT. Este grupo dentro de Kaspersky ha hecho el descubrimiento incluso de familias de cibercriminales, ¿no? Por ejemplo, Lazarus, los ataques de Carbanak, el ataque de Stuxnet, el primer ataque a una industria, línea de producción industrial. Entonces, vamos a decir que el equipo del GREAT es como nuestra CIA, ¿verdad? Es nuestro equipo de inteligencia, nuestro equipo de investigadores privados que van a ser, que se encargan precisamente de recolectar información incluso en dark web, deep web, para poder hacer análisis de los comportamientos de estos cibercriminales, ¿no? Y el resultado, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, a través de feeds de correlación, sabemos que tenemos diferentes puntos, más de 4 millones de endpoints a nivel mundial, ¿no? Implementados de nuestra solución de Kaspersky Endpoint Security. Entonces, toda la información que recolectamos de todo el malware que detectamos a través incluso de nuestras soluciones de sandboxing, donde podemos, vamos a ver un poquito un caso más adelante, cómo una herramienta de sandbox nos puede ayudar a detectar malware de día cero, malware desconocido, ¿no? Y entonces toda esa información, ese big data de información de ciberseguridad, tanto de investigación como de los reportes de nuestras herramientas de ciberseguridad, pues se convierte en información muy valiosa. Por ejemplo, en direcciones IPs de cuáles son los sitios que utilizan malware, cuáles son los sitios que utilizan phishing. Entonces, todo eso se traduce en feeds de ciberseguridad. Que esos feeds los podemos incluso retroalimentar a dispositivos de seguridad que ya tengan implementados en su organización, como firewalls, por ejemplo. Hay firewalls que admiten que sean ser alimentados precisamente por estos feeds de ciberseguridad, y entonces podemos hacer un reforzamiento de la seguridad de esos dispositivos con información de inteligencia de otros proveedores, ¿no? Aunque no sean de Kaspersky, por ejemplo. No sé si Víctor, ahí está, muy bien. No te apures. Ahí, te quería hacer una pregunta y aprovechando mi estimado Paco. Muy bien, Víctor. Y creo que haciendo un poquito la analogía con el fútbol americano, algo que estaba viendo que estabas destacando es la parte y me gustó lo de la cámara, perdón que no tenía el audio, pero cuando estabas mostrando la parte de la misma cámara cuando están viendo la televisión en el slide anterior, y es cómo podemos perfilar, ¿no? Eso me gustó. ¿Cómo vamos a poder hacer este tipo de planteamientos? Y es conociendo a nuestro contrincante, y era lo que, perdona que no tenía audio, quería preguntarte que cómo podíamos hacer el conocer a nuestros adversarios, y bien lo comentaste, ¿no? Y ahora sí, estamos en el slide que estamos ahorita, que es donde podemos perfilar con las tácticas a los contrincantes. O sea, sí tenemos forma de perfilar a los contrincantes, y eso me gusta muchísimo, ¿no? Como tú bien decías que eres fan de los Osos de Chicago, pues si no perfilas al contrincante, difícilmente vamos a poder tener incluso el plan B, ¿no? Que es parte de lo que estabas diciendo. Entonces, nada más, perdón la interrupción. No, excelente aportación, Víctor. Sí, de hecho, un poquito más adelante vamos a regresar a ese slide, para ver cómo lo podemos traducir
desde el punto de vista de ciberseguridad a un mapa de los ataques, ¿no? Y bueno, y finalmente tenemos la inteligencia de amenazas estratégica, ¿verdad? Que son tendencias, ¿no? Normalmente, cuando son ataques a nivel mundial, el último que recuerdo, WannaCry, ¿no? De que prácticamente a nivel mundial estaba haciendo secuestro de computadoras y aprovechaba vulnerabilidades de los sistemas operativos para reproducirse a través de la red, ¿no? Entonces, hay que estar también pendiente precisamente de las tendencias para poder, de alguna manera, tener una protección más robusta y globalizada. Muy bien, entonces, platiquemos un poco de algunos ejercicios de cómo la inteligencia de amenaza nos puede ayudar para, de una manera proactiva, protegernos contra los ataques, ¿no? Entonces, la inteligencia nos puede ayudar, por ejemplo, en una investigación de ataque de malware. Típicamente, todo comienza con un correo electrónico. De hecho, hace unos meses se liberó un reporte, el reporte de Data Breach, de fuga de información de Verizon, donde Kaspersky apoya activamente en el desarrollo de ese reporte. Y en ese reporte se indica que, por ejemplo, el tema de ransomware se ha incrementado en el último año 13% y en los últimos 5 años en un 25%, ¿no? Y prácticamente el 80% de los ataques son ataques de 3 pasos, ¿no? Donde llega un correo electrónico, se hace la ejecución del malware y se activa precisamente el ataque como tal, ¿no? Y entonces, una parte interesante es de que los ataques de phishing, este es un caso de la vida real. Es un ataque que se presentó en España. Podemos ver que el correo está completamente en español, personalizado, con datos de usuarios de la organización, donde se hizo previamente una investigación, una ingeniería social, donde datos como, por ejemplo, lo que acabo de publicar, ¿no? De que le voy a los Osos de Chicago, Víctor que le va a los Broncos de Denver. Ese tipo de información puede ser útil incluso para los ciberatacantes para poder obtener información de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, Víctor, por ejemplo, es uno de nuestros gurús de awareness. Víctor, ¿cómo podríamos ayudar a nuestros clientes desde el punto de vista de concientización para protegernos contra este tipo de ataques de correo electrónico? Yo creo que la parte de concientización nos va a ayudar a esta parte de práctica y en este caso nuestra primera línea de protección a nuestros corebacks, y en este caso nuestros corebacks son todos nuestros participantes. ¿Quién va a ser nuestra línea de protección al coreback? A los que ustedes como ahora sí que van a asegurar la información. La información es el balón y el balón tiene que estar llegando a donde tiene que ir. Entonces ustedes son el coreback, ¿verdad? Tenía que tener receptores. Pero ¿quién es nuestra línea de protección? Son los usuarios finales. ¿Cómo va a ser un usuario final? Alguien que me va a proteger y me va a ayudar a pasar la información de manera adecuada si nosotros no estamos conscientes de qué es lo que está sucediendo. En este caso, los cursos de concientización es prácticamente para esa línea que está protegiendo tanto a los receptores, porque sabe cómo proteger a los receptores, sabe cómo darles la opción a los receptores, sabe proteger al coreback, y por eso va a ser bien interesante que todos como equipos podamos ir al Super Bowl. El coreback es importante, sí, ustedes son el coreback, ustedes van a estar custodiando la información, pero tenemos que hacerla llegar a los receptores. Entonces, acuérdense, este es trabajo en equipo. Si el coreback a lo mejor resulta ser muy importante, somos muy importantes ustedes como corebacks responsables de la ciberseguridad, pero tenemos que capacitar a nuestra línea. Si nuestra línea está mal capacitada, y en este caso, con lo que estás comentando ahorita, un phishing, si ellos no están preparados para ver cómo van los ataques, pues me van a dejar pasar todo, y por muy buen coreback que sea, voy a llegar tarde a pasar el balón, o van a llegar ellos muy rápido, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que ver la parte de concientización como vamos a habilitar
a que tenga mi línea de protección lo más robusta posible. Eso es prácticamente como la analogía. Y en este caso, pues les puedo decir que en la parte de concientización, incluso tenemos que probar, y por eso existe cuando jugamos en el defensiva y ofensiva, que podemos de alguna forma hacer pruebas de phishing, ¿no? Eso es, yo creo que lo que podríamos verlo, si lo queremos hacer la analogía, eso es lo que nos va a ayudar la parte de concientización. A esa línea, realmente robustecerla para que yo tenga el tiempo suficiente y dar los pases y no me llegue yo también demasiado tarde. No sé qué opinas, mi estimado Juan. Excelente analogía, Víctor, excelente analogía de la línea ofensiva. De hecho, ayer estaba pensando qué analogía podemos hacer con la línea ofensiva y la verdad es que le diste un muy buen punto. Lo interesante es que en la línea ofensiva son los más gordos del equipo. ¿Qué trataste de decir? Ahí lo dejo pendiente esa pregunta. Oye, y bueno, otro punto interesante es de que, por ejemplo, como pueden ver, es un ataque del 2019, o sea, es un ataque relativamente reciente, por ahí del 13 de febrero, y esa fecha nos va a servir un poquito más adelante, ¿no? Pero ¿qué tal si en nuestro arsenal de armas ofensivas tenemos, por ejemplo, un sandboxing, ¿no? Donde podemos cargar este archivo XLS, este Excel que venía tachado en este documento de phishing. Y podemos obtener información, ¿no? Recordemos que en un sandbox ejecutamos el archivo utilizando precisamente la herramienta de Office, en ese caso el Excel, en un ambiente controlado, virtualizado, donde podemos ejecutarlo, saber si ese documento dentro de sus macros intenta hacer conexiones a Internet, si intenta modificar líneas del registry, si intenta crear archivos en el file system, ¿no? Y en función de toda esa actividad, poder decidir si es malware o no. Como podemos ver, aquí en este caso, bueno, pues hay 5 detecciones de malware, 5 conexiones de red peligrosas, 34 extracciones de archivo que se intentaron hacer. Entonces, este archivo definitivamente es malware, ¿verdad? Como pueden ver en la fecha, son unos días después precisamente de que se recibió ese correo. Entonces, con inteligencia de amenazas, podemos precisamente en cuestión de minutos poder tener esa información lista, que fue el caso, por ejemplo, de Kaspersky, donde también un tema interesante es de que este ataque hacía uso precisamente de una vulnerabilidad de Office, ¿no? Víctor, ¿te acuerdas qué soluciones de nosotros nos ayudan a administrar la instalación de parches en las instalaciones de nuestros clientes, en la infraestructura de nuestros clientes? Ok, yo me iría un poquito más allá. Tenemos una solución que se conoce como System and Patch Management, que es parte de nuestra core, de nuestro producto estrella, en este caso Optimum Security, y esto lo manejamos mediante una consola que se llama Kaspersky Security Center, un agente en la red. Lo primero que vamos a hacer es detectar vulnerabilidades y poder parchear estas mismas. Esto es uno de los primeros pasos y las acciones que tenemos que estar haciendo. Estar monitoreando cuáles son las posibles vulnerabilidades para que también sepamos en qué momento y cuándo las debemos parchear. Como bien decías, desafortunadamente con WannaCry a veces ya estaba el parche y la gente no lo había aplicado, ¿no? Si la gente hubiese aplicado el parche, hubieran visto muchísimo menos afectados de lo que pasó con la parte de WannaCry. Entonces, esa es una de las opciones. Y la otra es que también podamos estar haciendo de repente de pruebas de vulnerabilidades. Ahí es donde Kaspersky tiene un servicio de profesional que se hace como un Cyber Security Health Check. Es parte de soporte técnico de Kaspersky, de servicios profesionales, y este es un servicio adicional que independientemente de si se tienen o no se tienen productos de Kaspersky, nos van a poder ayudar a saber cómo está más o menos el estado de salud de nuestra infraestructura. Ahí los invito, si quieren, contactar a los equipos de ventas para que ellos prácticamente les digan otro tipo de servicios. Tenemos ya un poquito más avanzados lo que sería respuesta a detectar si tenemos alguna amenaza o penetration test, dependiendo de cómo estemos. Si nos sentimos que ya nos invadieron,
Ahí desafortunadamente vamos a entrar como el niño que queremos tapar el pozo que comentabas al principio, y tenemos que identificar quién es el cibercriminal que está detrás de él para podernos proteger mejor, y es ahí donde entra respuesta a incidentes. Ahí es cuando perdimos el partido, pero hay que hacer todo el análisis de qué fue lo que pasó. Esa es la realidad. Si todavía no hemos perdido el partido, acuérdense, con otras opciones como Target Attack Discovery, podemos todavía remontar el marcador. Por eso hago ese tipo de 3 esquemas que podemos tener. Uno es todo el tiempo, que siempre estén nuestros cascos bien protegidos, que no tengamos vulnerabilidades en nuestras sombreras, que todos los aparatos de comunicación estén trabajando. Es la primera parte que comentábamos, System Management and Patch Management. El siguiente paso es tratar de ver por dónde nos están atacando los cibercriminales. Ahí es donde entra esta parte de Cyber Security System and Health Check que tiene el equipo de servicios profesionales, o Target Attack Discovery, si nuestra sospecha es más fuerte o tenemos algo que creemos más sofisticado, si tenemos herramientas que... Y la tercera es, ya nos metieron gol ellos, hacer esta parte de respuesta a incidentes. Perdón si me extendí un poquito, Paco, pero es para que viéramos que tenemos 4 opciones dependiendo de en qué parte de la jugada estamos. Y no sé si estoy haciendo muchas analogías, Paquito, pero... No, y al contrario, está muy bien, o sea, porque nos da precisamente la vista, ¿no? A veces pensar en jugar a la ofensiva desde el punto de vista de seguridad parece algo descabellado, ¿verdad? Pero haciendo la analogía precisamente del fútbol americano, nos ayuda precisamente a entender cómo podemos de alguna manera ser proactivos para protegernos, ¿no? Y reaccionar de una manera efectiva ante el entorno peligroso que encontramos de ciberseguridad. Muy bien. Continuando con el tema de inteligencia, bueno, además de que detectamos de que es un malware ese archivo, podemos también darnos cuenta de que incluso intentó hacer descargas de archivos de ciertos URLs. Entonces, toda esta información se concentra en data feeds, ¿no? En este caso es el data feed de URLs maliciosos, que en Kaspersky se encontraba completamente descubierto, incluso desde mucho antes, desde que la amenaza fuera ejecutada. Entonces, si proactivamente el cliente hubiera alimentado su sistema de ciberseguridad, su firewall, su proxy, su sistema de correo, o su IPS, su IDS, con los feeds de seguridad o el CIEM incluso, pudo haber reaccionado de una manera proactiva e incluso nunca se hubiera activado este malware, ¿no? Entonces, en primera instancia, a lo mejor esto fue una aproximación manual para poder darnos cuenta de cómo la inteligencia de amenazas nos puede ayudar a ser proactivos para podernos proteger contra ataques maliciosos, pero el resultado final, bueno, pues es un touchdown, ¿no? Lo que sí es muy interesante también ver, por ejemplo, en Virus Total, que esta detección después de 13 días solo era reconocida por 24 vendors de ciberseguridad. Entonces, los ataques de día cero llevan un periodo incluso de vida, ¿verdad? Hablamos de que 13 días después todavía el ataque puede ser muy efectivo, ¿no? Y entonces, contar precisamente con inteligencia de amenazas efectiva que nos ayude precisamente a protegernos de manera proactiva, debería ser una de nuestras principales armas a la ofensiva de ciberseguridad, ¿no? Y bueno, instalando y protegiendo nuestros dispositivos, nuestros controles de seguridad con inteligencia de amenazas, podemos precisamente anotar un touchdown. Ahora, al touchdown, ¿podemos hacer una pregunta? A mí me gustaría ver si están despiertos o ya se aburrieron. ¿Cuáles son los 4 tipos de inteligencia? Si nos lo pueden poner en el chat, sería genial. Ahí está. ¿Cuál para ustedes es la más importante?
y se vale poner en el chat si quieren considerar, porque ahorita nada más podemos poner la que ustedes consideren más importante, que ustedes pudieran decir, para mí las dos, táctica y técnica, son las más importantes, para mí la estratégica, para mí la operativa, para mí las cuartas, porque esa opción no la tenemos ahí sí, ahí faltó todas las anteriores, ¿no? Todas las anteriores, esa la pueden poner en el chat, en la parte de preguntas, y se los vamos a agradecer. Ya están contestando ahí, no sé cómo va la encuesta, Liz. Va a 54% han votado. O sea, quiere decir que 54%. Ahorita muestro los resultados, ¿no? Sí. Parece que la ofensiva sí llamó la atención. Juan dice que todos son importantes. César nos comenta que hay dos, técnicas y estrategias desde su punto de vista. Gracias, César. Gracias, Juan, por sus comentarios. Acuérdense que la intención de esto es que sea dinámico, ¿no? Entonces, les agradecemos su participación. Todas las anteriores por ahí están contestando. Muchas gracias. Y Paco, ¿tú cuál dirías que es la más importante desde tu punto de vista? Yo creo que todas son importantes. De alguna manera debemos tener el ojo puesto en todo, ¿no? Definitivamente que la técnica, bueno, pues a lo mejor para algunos de nosotros pudiera representar o tener un valor extra por el tema de implementarlo a la hora de cómo ejecutarlo, ¿no? Pero definitivamente, por ejemplo, la estratégica o la operativa, eso es un respaldo para nuestro equipo de ciberseguridad, ¿no? A veces decíamos que, por ejemplo, a veces los clientes se sienten o pudieran sentirse un poco solos en el caso de que tuvieran un incidente de seguridad, ¿no? Entonces, en el caso de la operativa, donde se hace la investigación, el descubrimiento de nuevas amenazas, contar con información o reportes precisamente de lo que está sucediendo en el entorno, pues también nos da una vista de qué tan factible o qué tan riesgoso es de que suframos un ataque, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí debe estar entre esos dos elementos. Yo nada más ahí para rematar esto, y te agradezco tu punto de vista y agradezco los puntos de vista que nos están colocando. Es buenísimo, algo que me gustó y que vi en varios de los comentarios que nos ponen es, todas son importantes, pero lo interesante es saber priorizarlas y saberlas utilizar en su momento. Y creo que eso es inteligencia, por eso es algo bien interesante que estás comentando, Paco. Todos son importantes, pero hay que entender en el momento. Alguien de repente ahorita me estaba preguntando, oye, ¿y hay algo que pudiéramos apoyarnos o fortalecernos? Pues la respuesta es sí, hay también técnicas, pero acuérdense que también tenemos que tener tácticas. Y ya lo decíamos, para la parte de la línea de defensa, en awareness, nos fortalecemos a nuestros linebackers, pero también hay que fortalecer los cascos y lo que estamos ocupando, ¿no? Sí, de hecho, parte de los siguientes slides que vamos a platicar tiene que ver con eso, ¿no? Gracias, Paquito. Creo que todavía está en la pantalla Sí, el poll, ¿verdad? Okay. Sí, por favor. Me veo yo todavía en la pantalla. Sin embargo, ya lo puse en modo presentación. Vamos a... No, sí se ve, se veía el slide de touchdown. Ah, sí se veía el slide. Ah, ya. Presentación, Paquito. Muy bien, perfecto. Bueno, nosotros continuemos. Vamos con el siguiente elemento de inteligencia de amenazas, ¿no? Que pudiera ser, por ejemplo, un equipo de investigación del plan de jugadas del adversario. Si de alguna manera pudiéramos contar con un grupo de investigadores que nos ayudaran a saber cuáles son las técnicas, tácticas y procedimientos que platicaba ahorita Víctor, de cómo es que operan, cómo es que se ejecutan las amenazas, en qué entornos se están moviendo los ciberatacantes y qué tan riesgoso es de que nos caiga un ataque de ellos, pues definitivamente que vamos a podernos o vamos a tener una postura de seguridad o podemos tener una postura de seguridad más efectiva, ¿no? Y regresamos precisamente al slide del esquema de Tampa 2, ¿no? La defensa de los Osos de Chicago que les platicaba.
Este es un esquema donde podemos ver claramente cuáles son los diferentes puntos que debe cubrir cada uno de los jugadores defensivos. Vamos a decir que son las técnicas, tácticas y procedimientos de cada uno de los elementos de la línea defensiva de los Osos de Chicago. Y en ese sentido, una analogía es, por ejemplo, el mapa de ataque de Maitre, donde podemos ver precisamente cuáles son las diferentes tácticas y técnicas que utilizan los ciberatacantes para poder, desde un punto de vista, desde incluso hasta de reconocimiento, el acceso inicial, la ejecución, escalar privilegios, movimientos laterales, evasión de defensivas. Entonces, podemos, y incluso este mapa es dinámico, ¿verdad? En relación a los diferentes ciberataques. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en la parte de acceso inicial podemos ver cuáles son, que se encuentra el tipo de ataque de phishing, ¿no? Y un tema interesante del mapa de MaiTreAttack es que también nos da recomendaciones de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Este modelo de referencia también es muy utilizado por los diferentes fabricantes de ciberseguridad y en ese punto de vista Kaspersky no es ajeno a él, ¿no? Entonces, una parte interesante de Kaspersky, por ejemplo, ofrecemos reportes de los diferentes ataques. Y aquí en este reporte estoy mostrando, o vamos a platicar un poquito de un ataque que se llama Gilma. Este es un ataque que operó principalmente en los bancos de Brasil. Al día de hoy se ha modificado, ha cambiado, incluso ya se ven algunos ataques a nivel de dispositivos móviles en Android en México. Y donde precisamente las víctimas es clientes bancarios y el objetivo es obtener dinero de esos clientes, ¿no? En este caso, lo que vemos es de que la inteligencia de Kaspersky, el equipo de investigación y desarrollo, bueno, hace investigación precisamente en América Latina. Incluso contamos con especialistas en América Latina haciendo investigación precisamente de los ciberatacantes en la región. Ese es un gran diferenciador de Kaspersky. Ningún otro fabricante de ciberseguridad tiene equipo implantado en América Latina, ¿no? Y entonces, al tener precisamente información de lo que está pasando con nuestros vecinos, con lo que está pasando con nuestros competidores, con lo que está pasando en el entorno de las verticales de que mi organización se está manejando, pues podemos darnos una idea de qué tan factible es de que tengamos un ataque de ciberseguridad. Ahora, ¿qué importancia o cuál es la importancia de este tipo de reportes? Bueno, pues que nos dan precisamente las técnicas, tácticas y procedimientos. Por ejemplo, en este reporte de Gilma, dentro del estudio técnico, lo que nos muestra es de que el ataque llega por un phishing, por un correo electrónico, donde se hace precisamente la explotación de un archivo. Y una vez que se hace esa ejecución del archivo malicioso, bueno, entonces el atacante puede hacer uso de herramientas propias del sistema operativo de Windows, como por ejemplo el BitsAdmin Tool. En el primer recuadro podemos ver la instrucción que utilizan para BitsAdmin. Realmente es una instrucción muy básica. BitsAdmin es una herramienta que utiliza Windows para hacer la descarga de los parches de Windows. Es una herramienta propia del sistema operativo. Las herramientas de endpoint lo tienen en lista blanca, ni siquiera es malware, ¿verdad? Entonces, son tipos de ataque, vamos a decir, avanzados, complejos, que ya hacen uso propio de las herramientas propias del sistema operativo para poder esconderse de las herramientas de malware. Pues para poder protegernos contra este tipo de ataques necesitamos algunas herramientas un poco más sofisticadas y, por supuesto, saber y conocer cómo es que se están ejecutando. Entonces, al hacer la descarga, incluso también hacen uso de otra herramienta propia del sistema operativo, que es el NTFS Alternate Data Stream, para incluso cambiar el nombre del archivo que descargaron y poder seguir escondidos dentro del equipo. Entonces, es bien interesante saber cómo la inteligencia nos da precisamente estas técnicas, tácticas y procedimientos. A grandes rasgos, un reporte de inteligencia de amenazas debería tener precisamente el perfil del autor, o sea, en qué región se está moviendo, para poder nosotros tener una referencia de qué tan factible es que nos ataquen. Por supuesto, tener un mapeo con algún modelo de referencia, como por ejemplo el ataque de Maitre,
para poder de alguna manera también saber, oye, ¿sabes qué? Están atacando, están reconociendo de esta forma, están entrando por esta forma, están haciendo movimientos laterales, ¿cómo puedo hacer o qué es lo que yo puedo hacer para proactivamente evitar, saber en primera instancia si estoy siendo atacado y si estoy siendo atacado, cómo remediarlo? Entonces, a detalle técnico, pues cuáles son los métodos de ataque, los exploits usados, la descripción del malware como tal, los diferentes protocolos, análisis de las víctimas. Normalmente tenemos incluso imágenes de cuál fue el correo electrónico que llegó, cómo fue que se ejecutó, el archivo Excel, los hashes de los archivos y, por supuesto, las conclusiones y recomendaciones. Y definitivamente estos reportes vienen acompañados por indicadores de compromiso y reglas YARA. Víctor, no sé si nos puedes ayudar con tu extenso conocimiento a platicaros un poquito de qué se tratan estos indicadores de compromiso y reglas YARA. Ok. Aquí prácticamente a mí me gusta mucho la parte de los indicadores de compromiso. Otra vez volvemos a hacer, perdonen que haga mucho la similitud, pero estamos en el Cyber Bowl. Entonces, acuérdense que ustedes van a ser los quarterbacks. ¿Cuál es la ventaja de los indicadores de compromiso? Y eso, tú que eres experto en fútbol americano, más que yo, mi estimado Paco, tú sabes que de repente el que tú tengas los indicadores de compromiso es que estás perfilando y tú como quarterback estás viendo cómo se están formando tus contrincantes. Acuérdense que ahora tenemos la ventaja que están comunicados los cascos, ya lo decía nuestros compañeros en la sesión pasada, los cascos ya tienen micrófonos, tienen audio y de repente empiezan a ver la jugada y el que yo tenga esos indicadores de compromiso, que yo pueda visualizar cómo viene el ataque por parte de cómo me van a atacar el contrincante, que en este caso son los cibercriminales. Estos indicadores de compromiso es esa información, pero obviamente entre más temprano lo tenga, entre yo más rápido visualice, puedo transmitirle a mi línea y a mis receptores cuáles son los movimientos que tengo que hacer. ¿Cuáles serían ejemplos de un indicador de compromiso? ¿Cuáles son las IPs que se están trabajando? ¿Cuáles son los hashes que se están trabajando? ¿Cuál es el comportamiento que se está trabajando? Por algo que comentabas, desafortunadamente los ataques a veces aprovechan las mismas características que ocupamos. Voy a poner a este corredor que es más rápido. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ahí lo que vamos a hacer es bloquear ese corredor y que es un poquito más lento, no le vamos a prestar atención. Ahí entonces es lo que podemos decir. ¿Cómo juego yo mis receptores? Es cómo yo les voy a poder regresar el favor y hacer simulaciones de jugadas, ¿no? Eso es parte de lo que a lo mejor podemos estar trabajando con estos indicadores de compromiso, y yo es como lo puedo visualizar, mi estimado Paco. Estos indicadores de compromiso, estas reglas YARA, lo que nos van a decir es, por aquí que puede venir el ataque, puedes de alguna forma hacer jugadas de engaño, cuando yo simulo como quarterback, voy por allá, pero realmente voy para otro lado. Y si quieres al ratito, platícanos un poquito más de esas simulaciones, porque creo que por ahí tenemos algo de sandbox, ¿cierto? Fíjate que, déjame regresar un poquito al tema de reglas YARA. Hablábamos hace rato de que los ataques son complejos, ¿no? Como vimos, hacen uso de herramientas del sistema operativo como BitsAdmin o la parte de NTFS Alter Streaming. Esos son los indicadores de compromiso. Sin embargo, como hacen uso de herramientas propias del sistema operativo, necesitamos de una forma más complicada o sofisticada de hacer la búsqueda precisamente de esos ataques de compromiso. Y es aquí donde entran las reglas YARA. Y necesitamos entonces herramientas que nos permitan, además, una vez creada la regla YARA, hacer un barrido entre todos los dispositivos de la organización para poder saber si estamos siendo objetos de un ataque, ¿no? La parte de Sandbox, ya la revisamos, Víctor, en el ejercicio de la investigación de malware. Ahí platicamos un poquito del tema de sandboxing. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de hacer una investigación de indicadores de compromiso, herramientas como nuestro EDR o la herramienta de CATA, Anti-Targeted Attack, que nos permite precisamente ejecutar las reglas YARA para poder hacer una investigación en el entorno que tenemos de nuestros equipos para saber si estamos siendo
víctimas de un ataque sofisticado, ¿no? Y bueno, y haciendo una implementación precisamente de estos indicadores de compromiso y de reglas Yara, pues precisamente podemos anotar nuevamente un touchdown, ¿no? Entonces ya llevamos 2 touchdowns, llevamos 14-0 contra los ciberatacantes, ¿no? Y bueno, pasemos al siguiente punto y el punto final. Y es un punto bastante interesante, es el de los jugadores franquicia. El concepto de jugador franquicia, los equipos, por ejemplo, de la NFL lo utilizan porque son jugadores que tienen una habilidad superior a la del resto de los jugadores, incluso de los jugadores de sus adversarios, ¿no? Normalmente vienen siendo los jugadores mejor pagados. Hace rato revisaba un poquito cuáles eran los jugadores mejor pagados. ¿Y quién creen ustedes o Víctor, quién crees que son los jugadores mejor pagados dentro de un equipo? ¿Qué posición? ¿Qué posición? Híjole, muy buena Hace rato le asignabas una posición a todos nuestros invitados el día de hoy. Sí, yo creo que en la parte ofensiva decíamos está la línea, están los receptores, pero yo creo que siempre el que tiene el rol del juego es el quarterback. El quarterback, es correcto. El quarterback es el jugador mejor pagado, ¿verdad? Es el jugador que más tiempo tiene el balón en sus manos cuando está el jugador o la bola, el partido en movimiento. Y es el que decide, o que tiene incluso la capacidad de, en función de los indicadores de compromiso que le está dando la defensa, poder incluso cambiar la jugada en la línea, ¿verdad? Si a lo mejor era una carrera y el indicador de compromiso le dice que tiene a 8 jugadores prácticamente en la línea, pues es prácticamente entregar al corredor, ¿verdad? Entonces puede cambiar la jugada en la línea por una jugada de pase, incluso un engaño de carrera para congelar a los linebackers y mandar un pase al centro, al ala cerrada, ¿no? Entonces, esos jugadores franquicia, por ejemplo, como este caso, Deebo Samuel de San Francisco, este es un receptor que acaba de firmar un contrato de extensión de $75 millones por 3 años. Este jugador, la verdad es que es un monstruo. De hecho, funciona como corredor y como receptor. Es una de las dualidades que tiene este jugador, ¿no? Curiosamente, el equipo de San Francisco acaba de cambiar de quarterback, entonces precisamente por eso el jugador franquicia ahora es él, ¿verdad? Porque tiene esa facilidad de tener esa dualidad, tanto de corredor como receptor. Imagínense trasladándonos al entorno de ciberseguridad, contar con un equipo de 11 jugadores franquicia, ¿no? La NFL eso es prácticamente imposible por los temas de tope salarial, pero en el entorno de ciberseguridad no lo es tanto. Y recordemos que las amenazas ahora son evasivas, ¿no? Entonces, por eso necesitamos de un equipo de ciberseguridad que sea un equipo de jugadores franquicia. Una parte interesante de las amenazas evasivas es de que ya prácticamente hay software, o la venta del software es de malware, lo venden incluso como servicio, malware as a service, donde por unos cuantos dólares incluso te desarrollan el malware como tal. Entonces es muy fácil para los cibercriminales disponer de herramientas evasivas. Como lo vimos en el ejemplo de Gilma, utilizan herramientas legítimas del sistema operativo y que por lo mismo son muy difíciles de detectar. Y por lo mismo que son difíciles de detectar y que utilizan herramientas propias del sistema operativo, son más peligrosas porque además tienen la capacidad de permanecer ocultas por mucho tiempo, ¿no? Incluso pueden hacer investigación de todo el entorno de la infraestructura de la organización antes de hacer el ataque final. Y entonces, aquí es donde entra el concepto de jugador franquicia. Y entonces, por ejemplo, en Kaspersky contamos con un servicio que es un servicio que cuenta con todos los especialistas del SOC de Kaspersky, del Centro de Seguridad o de Operaciones de Seguridad de Kaspersky. Todos nuestros jugadores franquicias pueden estar trabajando o jugando para su equipo. Y una versatilidad interesante de este servicio es de que
nuestro equipo de ciberseguridad ha creado más de 700 reglas activas de indicadores de ataque que nos permiten hacer la detección de ese tipo de amenazas evasivas. Entonces, el detectar el uso de BitsAdmin, el uso de NTFS Alternate Stream, el uso de PowerShell, a través de estas 700 reglas es completamente fácil, práctico y muy útil. Cada una de estas reglas es realizada precisamente por nuestro equipo de jugadores franquicia. Y además estas reglas están basadas en el marco de referencia de Attack de Mitre y en nuestra inteligencia de amenazas. Y estas reglas, por supuesto, que se están actualizando regularmente porque los ataques y el entorno de ciberseguridad es completamente dinámico y cambia constantemente con el tiempo. No sé si tengas algo que agregar al respecto de esto, Víctor. Pues no, yo creo que lo pusiste, me encantó la analogía que comentaste y creo que ese es el mejor cierre que podamos dar, que ellos pueden contar con jugadores franquicia de Kaspersky, que no tiene que ser tan cara la parte de cacería de amenazas, que tienen todo ese tipo de equipos disponibles. Como bien comentaba, dependiendo del momento y la prioridad, tenemos diferentes alternativas que les podemos colaborar. Adelante, mi estimado Paco. Y en resumen, ¿cómo funciona? Bueno, recolectamos toda la telemetría de la información que sucede en los equipos a través de un agente que pudiera ser nuestro endpoint. Y esa información la tenemos que enviar al SOC de Kaspersky. A través precisamente de esta telemetría se envía a través de internet a nuestro SOC. Y entonces el resultado final son alertas. Y esas alertas son revisadas precisamente por los analistas y a final de cuentas se traduce en una respuesta, ¿no? Este es un caso de un incidente o un ejemplo de un incidente donde tenemos un phishing, donde se hace un movimiento lateral hacia otro equipo y donde podemos extraer la información de las credenciales de un controlador de dominio de directorio activo. Aquí podemos ver, por ejemplo, ya un poquito a lo mejor un dato técnico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podemos ver que se hace uso de una herramienta que sea propia del sistema operativo que se llama Certutil para hacer una descarga. Podemos ver que se utilizó, por ejemplo, el Outlook, porque fue un phishing, y sin embargo, el archivo que se ejecutó fue precisamente un Excel. Y dentro del Excel se hace llamado a la herramienta de Certutil. Y para poder hacer precisamente el movimiento lateral. Entonces, toda esta información de telemetría es capturada precisamente por el agente de la aplicación de Kaspersky y esa se envía a nuestro SOC. Y el resultado es que dentro de la consola de Kaspersky Security Center que ya mencionaba Víctor hace unos minutos, podemos ver toda la retroalimentación que el equipo del SOC nos está dando y que incluso pudiera llegar el equipo de SOC a responder de manera automática a ese incidente para asegurarnos de que el incidente fue resuelto completamente, ¿no? Entonces podemos trabajar incluso en conjunto con los especialistas, con los jugadores franquicia de Kaspersky. Y esto es una parte interesante, ¿verdad? De que ustedes tengan el respaldo de que jugadores franquicias de un experto de ciberseguridad van a estar trabajando para su equipo. Y es muy práctico y sobre todo que les va a dar la tranquilidad, la garantía y la confianza de que van a estar respaldados por un equipo experto de ciberseguridad y que, como platicábamos en un inicio, pues es una de las problemáticas que enfrentan las organizaciones, ¿no? Tener un equipo experto, especialista en ciberseguridad es costoso y además de que es personal muy escaso. Algunos características del servicio, bueno, es un monitoreo proactivo interrumpido 24/7, donde vamos a estar precisamente haciendo la cacería de amenazas por ustedes, haciendo la investigación de los incidentes, dándole las respuestas, ya sean guiadas o que el equipo de Kaspersky las haga de manera remota. Y, por supuesto, comprobar el estado de seguridad y la visibilidad de los activos. Todo esto se hace a través de un portal completamente web, con paneles e informes, donde ustedes van a estar dándose cuenta de los avances, de los diferentes ataques,
Podemos tener almacenamiento de los incidentes por 1 año y de los datos sin procesar, incluso hasta por 3 meses. Y bueno, con esto anotamos nuestro tercer touchdown y ya vamos 21-0 y prácticamente ganamos el partido. No sé si tengas algo más que agregar, Víctor. No, pues felicidades por el Super Bowl que estamos ganando. Acuérdense, ustedes son los quarterbacks. Pueden tener un equipo franquicia, como bien lo comentaba el buen Paco, y lo que tratamos de ponerles los conceptos que existen para hacer una jugada ofensiva. No siempre estar esperándonos de manera reactiva, sino podemos tener estos servicios de inteligencia que estaba comentando Paco, y digo, me encantó la parte de los jugadores franquicia, que en nuestro caso se llama Kaspersky Managed Detection and Response, y creo que los podemos colaborar para que ustedes en conjunto lleguemos al Super Bowl. En este caso el Super Bowl es que la empresa, la institución, siempre esté arriba y siempre esté ganando, ¿no? Gracias, Paco. Por mi parte, te agradezco la presentación, los ejemplos. Creo que estuvieron muy claros, fueron muy eficientes. Espero que les haya sido útiles los ejemplos de cómo podemos utilizar diferentes herramientas, servicios. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la interacción que han tenido con nosotros y sería todo de mi parte. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, la verdad es que platicamos solo de algunas de las soluciones. Aquí en este slide mostramos las diferentes soluciones, tanto productos y servicios que tenemos en nuestro catálogo, en nuestra oferta. Y ojalá nos den la oportunidad de platicar más a detalle de algunas de estas a través de algunas iniciativas que tengan ustedes, de alguna inquietud. Y bueno, estamos a sus órdenes. Les dejo mis datos y muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya sido de su agrado la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Vic. Muchas gracias, Paco. Ha estado muy entretenida, muy dinámica la plática. Nos ha encantado. A todos ustedes les recuerdo que nuestra siguiente sesión, denme un segundo, ahora les doy la fecha para que nos anoten ahí en su agenda, es el viernes 19 de agosto de 8 de la mañana a 9 y el tema es el playbook, redefiniendo mi estrategia de ciberseguridad. Entonces, es una serie y muy excelente que pudieran ir siguiendo todas. Nosotros estamos tratando de armar de lo genérico a lo particular, revisando absolutamente todos los puntos. Sin embargo, si es la primera vez que nos van a acompañar, si gustan invitar a alguien que consideren que esta información les puede interesar, pues bienvenidos. Un resumen, ya platicamos del Cybersecurity Journey, dónde está mi empresa. Ya tuvimos la charla de Play Defense. Hoy estuvimos platicando acerca de todo el tema de la ofensiva. Y la siguiente es el playbook, redefiniendo mi estrategia de ciberseguridad. Nosotros estamos posteando estas grabaciones, estas sesiones, y en el transcurso del día vamos a mandarles el enlace para que ustedes puedan accesarlas y, pues bueno, consultar cualquier cosa que pudieran necesitar. Una vez más, a nombre de mis compañeros, les doy la más cordial de los agradecimientos y pues nos vemos el siguiente viernes 19. Gracias, Taquito, gracias, Vic. Liz, un abrazo. Buen fin de semana a todos.